Buenas tardes, ancianos, encargados y líderes de Casa de Esperanza, y también a todos nuestros hermanos que están conectados ahora. Queremos tomar una clase que debe ser fundamental. Tratar de entender qué es lo que está pasando y qué es lo que sucederá. ¿Cuál será nuestra responsabilidad ahora en la predicación del Evangelio? Vamos a hacer una oración. Querido Padre, en esta hora queremos pedirte que nos ayudes a estudiar tu palabra. Que ella sea la que ilumine nuestra mente y que a través de la luz menor que es el espíritu de profecía podamos entender y encontrar las claves que necesitamos en la preparación del tiempo del fin. Tú tienes un pueblo con una misión. Nosotros somos tu ejército y queremos pedirte que nos bendigas y nos ayudes. En el nombre de Jesús. Amén. El libro Hechos de los Apóstoles nos menciona a nosotros que este libro se escribió con la intención de hablar sobre el crecimiento de la iglesia primitiva. Muchos eruditos dividen el libro de Hechos de los Apóstoles en 3 secciones. La sección del capítulo 1 al capítulo 6, que es la predicación de Jerusalén y de Judea. Del capítulo 7 al capítulo 12, la predicación en Samaria. Y del capítulo 13 al capítulo 28 en la predicación a todo el mundo. Este es algo muy importante que encontrar, porque la primera parte del capítulo 1 al capítulo 6 nos muestra a nosotros la preparación que la iglesia tuvo para pregonar el evangelio en todo el mundo. Si nosotros hacemos una comparación, como dice el espíritu de profecía, de que este libro nos ilustra a nosotros en el momento en que reciben la lluvia temprana en el Pentecostés, nos da vislumbres de lo que va a pasar en el fin del tiempo. Así como otras escenas en la Biblia, como por ejemplo el desarrollo del pueblo de Israel en Egipto, nos da lecciones al futuro, también esta historia. Ahora, para poder ingresar al estudio del libro de los Hechos, analizarlo, debemos tener 2 cosas ciertas en nuestra mente. La primera, la palabra de Dios dice, hermanos, en Hechos en el capítulo 1, saquen su Biblia por favor, acompáñenme con la Biblia. Hechos capítulo 1, versículo 3 dice: a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables y apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Ustedes recuerdan que cuando Jesús muere en la Pascua, 40 días después nos estarían llevando a finales de mayo, principios de junio. Porque 10 días después de que Jesús asciende a los cielos, comienza el Pentecostés. Jesús, dice la Biblia, pasó 40 días con ellos hablándoles de una sola cosa: el reino de Dios. Ahora, San Juan capítulo 17 dice que él ya había terminado la obra que el Padre le dio que hiciera. Es decir, glorificar su nombre, mostrar su carácter al mundo. En aquel entonces, la gente tenía un concepto equivocado del verdadero carácter de Dios. Y lo que hizo el Señor Jesucristo con los discípulos era cambiar el chip, era cambiar la forma de pensar que ellos tenían acerca del reino de Dios y el reino de Israel. Mis queridos hermanos, el problema que ellos tenían es el mismo que nosotros tenemos. Ellos peleaban, dice el versículo 6, que le preguntaron al Señor: ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Ellos querían un reino temporal, no querían un reino eterno. Ellos pretendían que era el templo, los edificios, las ceremonias, pero no era eso el reino de Dios. El reino de Dios es la salvación. Es Cristo Jesús en la vida, en la mente, en el corazón, la transformación de las personas. Ahora, la misma Escritura nos dice que si buscamos el reino de Dios y su justicia, entonces lo demás vendrá por añadidura. El problema es que nosotros estemos pensando que el reino de Dios es un reino temporal, poniendo nuestros énfasis en tiempo, en talentos y recursos, en un edificio, en unas bancas, en una pintura, en un baño, pensando que ese es el reino de Dios. Ahora, quiero que me entiendan bien. Todo lo que he dicho anteriormente no está mal.
El problema es que pensemos que esa es nuestra misión y sentirnos satisfechos al aportar, al tener un programa, al hacer un campamento, al tener un congreso. No es el fin, son medios para el fin, porque el fin es el reino de Dios. Jesucristo mismo había dicho muchas veces, el reino de Dios ha venido a vosotros. El reino de Dios, la salvación. Y saben, dice Hechos de los Apóstoles, que había circunstancias que impedían que el reino de Dios quedara claro en la mente de los discípulos. La supremacía, el orgullo, la vanidad, el hecho de que compitieran a ver quién sería el primero. Eso había olvidado que el reino de Dios no se trata de posiciones, ni de nombramientos, ni de responsabilidades. Se trata de decirle al mundo que Jesús viene por segunda vez, que Él es el que puede transformar la vida, que Él es el que puede cambiar a las personas, que Él es el que puede hacer una vida nueva y todo lo demás ha quedado atrás. El libro Hechos de los Apóstoles dice que los discípulos no entendían estas circunstancias. Y saben, yo creo que es lo mismo que nos está pasando a nosotros. No creemos en el reino de Dios. Jesús, antes de ascender a los cielos y dejarlos a ellos, tenía la encomienda de que ellos tuvieran en claro qué es el reino de Dios, cuál es la misión de la iglesia. Saben que el primer capítulo del libro Hechos de los Apóstoles, escrito por la hermana White, dice, el primer párrafo nos dice a nosotros que la iglesia es el medio de Dios para la salvación de los hombres. Fue organizada para servir y su misión es predicar el evangelio. Esa es su misión. Es el primer párrafo que viene a la mente. El libro de los Hechos se trata del cumplimiento de la misión, la iglesia primitiva. Hermanos, nosotros por los programas, como dice el Hechos de los Apóstoles, y con ceremonias y programaciones, eventos, hemos olvidado nuestra misión. Y ahora que tenemos esta pandemia, nuestra mente debe reflexionar qué estamos haciendo, por qué hacemos lo que hacemos. ¿Nos está dando resultados conforme a la voluntad de Dios o la satisfacción propia? La Biblia dice aquí que quedó en claro en ellos que era el reino de Dios, y nuestra misión es el reino de Dios. Ahora, la segunda situación. La Biblia dice aquí, mis queridos hermanos, que en el capítulo 1, en el versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Para poder testificar se necesitan no solamente hablar, compartir un testimonio, todo lo demás, pero primero el reino de Dios y entonces vendrá lo demás. Habrá talentos, recursos, tiempo para cumplir la misión. Pero la Biblia menciona que el derramamiento del Espíritu Santo se dio solamente para pedir por predicar el evangelio, por transformar a las personas. Si usted y yo ahora nos dimos cuenta que la iglesia no es un edificio de 4 paredes. La iglesia no es una ceremonia. La iglesia no es un momento de servicio. La iglesia, el cristianismo es un estilo de vida que debemos vivir todo el tiempo. Si nosotros tuviéramos noción de que el Señor Jesús está a nuestro lado, nuestro lenguaje, nuestra vestimenta, nuestra forma de pensar, hablarían de la presencia de Dios. No importa si ya no estamos en la iglesia, si estamos en casa, nosotros adoramos a un Dios que vive. Ahora, en las Escrituras, la Biblia menciona que estos capítulos se dividen. Solamente vamos a estudiar la primera sección del libro de los Hechos, del capítulo 1 al capítulo 6. Dice la palabra de Dios, el capítulo 1 tiene por nombre la promesa del Espíritu Santo. El capítulo 2 del libro de los Hechos tiene por título la venida del Espíritu Santo. El capítulo 3 habla de curaciones, milagros, pero también de predicación. El capítulo 4 habla ya de persecuciones. El capítulo 5 habla de problemas con la iglesia. Y el capítulo 6, la necesidad de una organización al nombrar a los 7 diáconos. Ahora, en la palabra de Dios, mis queridos hermanos, la promesa del Espíritu Santo se da solamente para cumplir la misión.
Dice la Escritura, como hemos leído, versículo 14, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Ellos estaban orando. Dice Hechos de los Apóstoles que no estaban ociosos. Ellos estaban orando para predicar el evangelio, para prepararse. Saben, había 3 cosas que ellos necesitaban poner en orden. Dice el espíritu de profecía que debían ser uno en sentimientos, en pensamiento y en acción. Mientras ellos discutían en qué lugar debían estar, tú sí, tú no, o a ver quién tenía más primacía, no podían ser utilizados por el Espíritu Santo. Su corazón empezó a ver reflexión en su mente, a empezar a abandonar esas cosas que impiden que el Espíritu Santo entre. El orgullo, el egoísmo, hace que no trabaje el Espíritu Santo en nuestro corazón. Dice el Espíritu de profecía que la hipocresía y la falsedad son aborrecibles para Dios. Tener una cara frente a las personas y luego tener otra no es agradable a Dios. Y es lo que pasaba en aquel tiempo y es lo que pasa hoy en día. ¿Cómo podemos pedir al Espíritu Santo que haga cambio en nuestra vida y nos utilice como instrumentos eficaces? La Biblia dice aquí que todos estaban orando, no estaban ociosos. Estaban pidiendo por las almas. 10 días oraron por las almas para cumplir la misión, porque ellos ya entendían que era el reino de Dios. Ya no estaban preocupados por un reino terrenal, ya estaban preocupados por un reino celestial, un reino de Dios, la salvación de la gente. Y saben que cuando ese chip cambia, hermanos, algo va a suceder tremendo, algo hermoso va a suceder. Ahora la iglesia no se ha detenido. Ahora se extendió a las casas. La reflexión que tenemos ahora es más grande aún. La Biblia menciona que en el capítulo 2, la evidencia de la presencia del Espíritu Santo fue, dice el capítulo 2 en el versículo 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. La Biblia menciona, hermanos, poderoso mensaje. La manifestación del Espíritu Santo se da en todos aquellos que lo buscan. Y no solamente en la predicación de 1, 2 o 3, en todos, en todos. La Biblia nos dice aquí en el capítulo 1, versículo 15, que estaban reunidos como 120, en todos. Ahora, la Biblia nos habla en el capítulo 2, en el versículo 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. La evidencia de la lluvia temprana se da primero quitando todo orgullo, supremacía, egoísmo, dejando que el Espíritu de Dios entre en el corazón y entonces podemos ser útiles a Dios. Dice el Antiguo Testamento, 2 de Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. Se necesita humildad, hermanos. Dios requiere de nosotros humildad, servicio. Poner nuestros prejuicios a un lado y dejar que la Biblia hable. Saben, hermanos, a veces estamos muy preocupados por quedar bien con las personas. Y tal vez como no vemos a Dios, no somos conscientes de que tenemos que honrar primero es a Dios. Pero esto no implica el no tener una buena relación con alguien más. Pero es necesario hacer algo, obedecer a Dios antes que a los hombres. Sigamos estudiando. La Biblia dice que ellos fueron entonces influenciados por el Espíritu Santo y se bautizaron miles. Algo va a suceder en la lluvia tardía. Cuando venga la ley dominical, dice la Escritura, entonces descenderá la lluvia tardía dándole fuerza a lo que ya venían haciendo. Y ahora ustedes se van a dar cuenta. El Espíritu Santo va a estar con todos aquellos que estén predicando la palabra de Dios y sencillamente les dará fuerza para concluir. Algunos sembraron. Miren, dice el Espíritu de profecía que los que se bautizaron aquí fueron resultado de la siembra de Jesús cuando estuvo con ellos. Tal vez no hubo una cosecha grande, pero en el tiempo de Cristo, pero después de su ascensión, entonces hubo una gran cosecha. Tú no puedes imaginar que todos los estudios bíblicos, los intereses que tienes y que les estás enseñando la Biblia, y aunque no tomen una decisión, tal vez el Espíritu Santo nos va a ayudar en aquel momento para que puedan cosecharse todas esas semillas que fueron sembradas. Ahora,
La Biblia menciona aquí que en el capítulo 3, que hubo una manifestación de milagros, milagros portentosos. Hermanos, a veces tenemos miedo, tenemos temor de ver milagros, de pedirle al Señor milagros, pero sucederán como este hombre de 40 años de edad que había sido sanado, un hombre cojo. Pero aquí empieza la predicación. Hermanos, el Espíritu Santo está listo para mostrarse en demasía, y no por porción simplemente, sino en abundancia. Y dice la palabra de Dios en el capítulo 3 que Pedro comenzó a predicar y tomaron ellos valor, porque dice el versículo 15 que empezaron a decir: ustedes negaron al Espíritu Santo, mataste al autor de la vida. Empezó a decirles: saben que han tomado una decisión equivocada. Pero todo lo que alrededor sucedía hacía que las personas fueran sensibles. Hoy, hermanos, la gente está dispuesta a escuchar la palabra de Dios. Entonces decían: arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, dice Hechos 3:19. La palabra de Dios menciona: alístense, prepárense antes del día del refrigerio, prepárense antes de la restauración de todas las cosas. Era la misma invitación. Prepárense, vuelvan a mí, dice el Señor. Venid a mí, dice el Señor, todos los que estén trabajados y cargados, que yo os haré descansar. El mensaje era claro desde el mismo principio. En el capítulo 4, la palabra de Dios dice que cuando ellos vieron la manifestación del Espíritu Santo, entonces hubo persecución. La Biblia dice que cuando nosotros deseamos vivir vidas santificadas y no disipadas en muchas cosas que absorben nuestro tiempo, entonces viviremos conforme a la voluntad de Dios y habrá persecución. El Espíritu de Profecía dice que la vida de los hijos de Dios servirá en sí misma para reprochar sin ninguna palabra la vida disipada y mal llevada de muchos en el mundo. Hermanos, la Biblia dice en el capítulo 4, versículo 4, que muchos habían oído la palabra y que el número de los varones, solo los varones, sin contar damas y niños, eran como 5,000. Es decir, de los 3,000 se suman hasta 5,000. No dice que se bautizaron 5,000, dice que de 3,000 sumaron hasta 5,000, pero ahora solamente contando a los varones. La palabra de Dios es clara al decir, hermanos, que algo había sucedido. El Espíritu de Profecía dice que esto es una preparación que hizo la iglesia primitiva antes de salir de Jerusalén. Es lo que nosotros debemos hacer antes de salir de las grandes ciudades. Hermanos, el Espíritu Santo solo hará su gracia y su poder con aquellos que ya vivan de esta manera. Dice la Escritura en el capítulo 4, en el versículo 12, ellos decían: en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay, solo en Cristo Jesús. Y lo demás, templo, sonido, banca, eso ayuda a cumplir la misión, pero no es la misión. La Biblia menciona que aquí comienza una palabra. Cuando hay persecución, tú y yo sabemos que cuando hay presión, allí se conoce el verdadero carácter del cristiano. Dice Hechos capítulo 4, versículo 19. Bueno, el 18 dice que los llamaron para intimidarlos de que no hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Versículo 19. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Ahora, miren, hermanos, los discípulos, dice Hechos de los Apóstoles, eran hombres iletrados que tenían pena, no podían expresarse. Pero después de la obra del Espíritu Santo, las cosas cambiaron tremendamente. El Señor no buscó en Jerusalén a las personas que tenían el conocimiento de la ley para predicar el Evangelio. No, dice Hechos de los Apóstoles que buscó personas humildes, dispuestas, que se dejaran guiar como instrumento en las manos de Dios. El crecimiento de la iglesia no fue por el liderazgo, sino fue por cada uno de los miembros, cada uno de los discípulos en cada casa. Hermanos, esta responsabilidad descansa en todos nosotros. Pero la Biblia dice aquí que se dijo el versículo 20, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído.
Hay algo que nos anima a hablar. No podemos. Saben que todas las bendiciones que recibimos de Dios jamás son devueltas en bendiciones a los demás. El Señor nos da tantas cosas que no nos sentimos responsables de poder dar esa bendición a alguien más para salvarlo. Y esto es algo que tiene que ver con un conocimiento, un acercamiento, una convicción de Dios, una vida cotidiana en camino con Jesús. Pero aquí me llama la atención algo. A partir del capítulo 4 hay una palabra. Dice, juzgad si es justo delante de Dios, versículo 19, obedecer a vosotros antes que a Dios. Y aquí empieza la palabra obediencia. Miren, vayan conmigo ahí mismo al capítulo 5 del libro de los Hechos, en el versículo 29. Cuando ellos se dan cuenta que empiezan a haber persecución y persecución y persecución, dice el versículo 29, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Saben que Hechos de los Apóstoles dice que Jesús sabía muy bien que cuando Él tendría que ascender a los cielos, dejaría a sus discípulos como ovejas en medio de lobos rapaces? Jesús nunca los engañó con falsas promesas. Él les había dicho que después de que ascendería, ellos serían perseguidos, encarcelados, serían maltratados, pero que al final el Señor estaría con ellos. La promesa era, voy pues a preparar lugar para vosotros y vendré otra vez. La promesa, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La predicación del evangelio no es para cualquier persona, solo para aquellos que aman a Dios. Miren lo que sigue diciendo Hechos 5:32. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual ha dado a Dios solo a los que le obedecen. El Espíritu Santo solo se da a los que le obedecen. Hermanos, la Biblia es clara. Jesús dijo, si me aman, entonces obedézcanme, guarden mis mandamientos. Si me aman, obedezcan. La obediencia es una forma natural de expresar amor. ¿Saben por qué la gente a veces es capaz de dar su ropa, su dinero, su vida por alguien más? Por amor. Por amor, hermanos. Y cuando nosotros no conocemos a alguien, es muy difícil que demos cosas porque no conocemos, no amamos. Pero no nos cuesta dar nuestras cosas a nuestra familia porque existe amor. Pero cuando amamos a Dios, entonces podemos dar. El mandamiento más grande es amarás a tu Dios con todo tu corazón. Y el segundo, a tu prójimo como a ti mismo. Amor. Conociendo a Dios porque Dios es amor. Ahora, la Biblia sigue hablando sobre estas circunstancias. Dice el capítulo 6, versículo 7, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Hermanos, la gente cuando escuchaba la palabra de Dios se daba cuenta del mensaje tan grande. Ahora, yo quiero que me entiendan bien. No son los argumentos de las personas ni su experiencia. Hubo en el Nuevo Testamento personas como la mujer samaritana que solamente tuvo un encuentro con Cristo y trajo a todo su pueblo. No se trata de conocimiento y experiencia. Eso ayuda, por supuesto, pero es de decisión. Contar lo que Dios ha hecho por ti. La Biblia dice aquí que hasta los sacerdotes obedecían a la fe. Ahora, yo quiero que esto quede claro, hermanos. Cuando amamos a Dios, obedecemos. Saben que los jóvenes hebreos, cuando salieron ellos cautivos de Jerusalén a Babilonia y les pidieron que comieran de la comida del rey, no lo hicieron por una razón, porque obedecían a Dios, lo amaban y conocían que si no podían comer ciertas cosas, porque eran sacrificadas a ídolos o no tenían la preparación kosher, kosher significa apto, puro. Si no tenían la preparación para un judío, ellos amaban tanto a Dios que lo obedecían y decidieron ir en contra de una ley. ¿Saben por qué entraron los jóvenes hebreos al horno de fuego al no inclinarse delante de una imagen? Porque la obediencia es la evidencia clara de que amamos a Dios. Sí, ellos prefirieron ir a morir antes de desobedecer las indicaciones de su Salvador. Daniel entró en el foso de los leones, obedeciendo al Señor del cielo.
y desobedeciendo al rey terrenal, porque amaba a Dios. Hermanos, estamos en momentos en la humanidad en que se nos tomará una decisión. Y esa decisión no va a ser basada en tu experiencia en la iglesia o tu experiencia en nombramientos, sino en tu experiencia cercana con Cristo, mañana y tarde. La Biblia menciona que la obediencia era clara. Ahora, no pierdan Hechos y vamos por favor a Mateo capítulo 28. La Biblia menciona, mis queridos hermanos, en Mateo capítulo 28, versículo 17, que cuando Jesús antes de ascender a los cielos, dice la Biblia, cuando le vieron le adoraron, pero algunos dudaban. La Biblia dice que los discípulos, la mayoría de los que estaban allí, ellos reconocían a Cristo Jesús como Dios. El libro de 1 de Corintios 15 dice que había más de 500 personas y que ellos al reconocerlo como Dios, obviamente lo adoran. Lo adoran. Como los hebreos adoraban a Dios, hicieron su voluntad. Bueno, Jesús dijo, si yo soy su Dios y ustedes son mis discípulos, versículo 19, por tanto, id y haced discípulos. Y un discípulo comienza bautizándolo. No se trata nada más de decir, Jesús viene y subir a las redes. No, nuestra intención es que la gente acepte a Jesús como su Salvador, que sea un discípulo que se reproduzca en otros. No nada más es bautizarlo, es que haga la misma misión que Cristo Jesús y sus discípulos. Hermanos, entonces los verdaderos adoradores traen personas a Cristo y los hacen discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas, prometiéndoles que estaría con ellos. Hermanos, por eso es que la predicación del evangelio, testimonio en griego es martureo, tiene que ver con la palabra mártir. Hermanos, todos aquellos que se dicen ser discípulos de Cristo viven la vida de su maestro, de predicación, de preocupación y ocupación por las almas. No pueden quedarse con las manos cruzadas. Hoy en día la gente piensa que por ver un culto, por ver en las redes sociales, postear algo tal vez, hacer alguna llamada saludando es suficiente. No, la misión no ha cambiado. Pero ahora yo mismo me he dado cuenta que hay otros medios para alcanzar a otras personas y decirles, contáctate con alguien más, busca una iglesia, un hermano, pero entrega tu vida a Jesús y multiplícate, porque Jesús viene. Volvamos al libro de los Hechos, por favor. La palabra de Dios dice que entonces en aquel tiempo la obediencia era clave. Mis queridos hermanos, van a venir tiempos difíciles. El Señor no nos ha engañado. Sabemos que el reino de los cielos, Jesús vendrá del reino de los cielos. Todo esto acabará. Las cosas no van a ir mejor, irán de mal en peor. Pero la diferencia entre aquellos que no tienen esperanza está clara. Que a pesar de todas las circunstancias, nuestra ciudadanía no está en esta tierra. Ellos tenían algo claro, por eso comemos diferente, por eso hablamos diferente, vestimos diferente, actuamos diferente, porque no pensamos quedarnos aquí. Nuestra cultura debe ser una cultura celestial. Y por favor no duden, no dejen de insistir por su familia, por la gente alrededor, a decirles que cambien la vida en Cristo. Pero esto solamente se va a dar a través de la comunión personal con Dios. La Biblia dice aquí que entonces comenzaron ellos a caminar a tal grado que hubo problemas en la organización, o mejor dicho, problemas en la iglesia. ¿Saben que Hechos de los Apóstoles dice que con la unción, con la venida del Espíritu Santo, con los 12, al Señor ascender a los cielos, comenzó la organización? Es necesaria la organización, pero la organización sirve a la iglesia y eso es algo que no debemos olvidar. Las personas son las que se van a salvar, no las cosas, no los programas. Las personas son las importantes. La Biblia dice en el capítulo 4, en el versículo 35 en adelante, que necesitaban recursos para poder vivir en aquel tiempo y que el evangelio se predicara. Claro, hermanos, se necesitan recursos y gloria a Dios porque ya en la Biblia se establece el medio para sostener a la iglesia. Y eso nos ayuda también a despojarnos de todo egoísmo también. Pero la Biblia menciona que había un hombre llamado José, por sobrenombre Bernabé. Nosotros ya lo conocemos, oriundo de Chipre. La Biblia dice que él tenía una posición, habían prometido ciertas cosas al Señor y él trajo a los apóstoles y a la bolsa común lo que había dispuesto.
La Biblia dice, mis queridos hermanos, que él daba de corazón y de allí, de esa bolsa, los demás vivían en sus necesidades. Saben que hoy está pasando algo muy importante. Hay gente que tiene necesidad y nosotros podemos extender nuestra mano para cubrir esa necesidad. Hemos entregado con los pastores cientos de despensas, nosotros mismos, a las personas que sabemos que tienen una necesidad. Y no dudar que si nosotros compartimos a alguien más, Dios suplirá también nuestras necesidades. Si tan solo fuéramos uno, hermanos, en unidad, en unánimes en pensamiento, en sentimiento y acción, muchas cosas cambiarían en la iglesia. La Biblia dice entonces que se contrapone en el capítulo 5 con otra historia, la de Ananías y Zafira. El Hecho de los Apóstoles dice que Ananías y Zafira habían prometido al Señor una propiedad. Nadie los había empujado a esa decisión. Ellos mismos habían tomado esta decisión. Pero cuando se dieron cuenta del valor de la propiedad, ellos dijeron, es mucho como para darlo a la causa. Y lo que hicieron fue dar menos, o decir que la vendieron en menos, para poner eso a la bolsa común, vivir de la bolsa común, quedarse con el resto y de esa manera quedar bien ante la gente. Yo he mencionado un momento atrás que dice Hechos de los Apóstoles en este capítulo que el Señor aborrece la hipocresía y la falsedad. Saben, hermanos, somos fieles a Dios y Él solamente sabe cuál es nuestra circunstancia. Y el hecho de poner a Dios lo que le corresponde es una bendición para la iglesia y también para nosotros, para ver cómo Dios va a proveer de manera milagrosa como Elías, de manera milagrosa como Noé, de manera milagrosa como los patriarcas y los apóstoles. Hermanos, se necesita tener fe a acercarse mientras nos acercamos al tiempo del fin. Bueno, pero aquí entonces hay una contraparte con la otra. Por una parte, José o Bernabé, que da todo, y por otra parte otros que guardaban, que querían quedar bien, pero en realidad no eran honestos con Dios. Saben que hoy en día podemos vivir las mismas circunstancias. Personas que quieran aprovecharse, pero Dios tiene el control de su iglesia. Que Dios bendiga a cada una de las personas. La Biblia menciona aquí que empezaron a tener más persecución. La iglesia comenzó a seguir creciendo. Y la Biblia afirma que estaban en el templo y en las casas. Ahora, en el templo significa que ellos no podían entrar mujeres, no podían entrar otros más. Había secciones en el templo, así es que ellos iban a predicar al templo, tratando de decirle a la gente que guardaran la ley de Dios. Si se dan cuenta más adelante, tanto a Pedro como a Pablo, los apóstoles, los estaban acusando, especialmente a Pablo, de que ya no guardaba la ley de Moisés. Es decir, tanto los discípulos se daban cuenta que el cumplimiento de todas las profecías, de todos los sacrificios, se había hecho realidad en la vida de Cristo. Y ver a un judío que no sacrificaba o no guardaba las fiestas era algo que no era agradable. ¿Saben, hermanos? En este contexto, ellos predicaban a Cristo Jesús como el Salvador de la humanidad. Y eran perseguidos. Eran perseguidos. Dice la palabra de Dios en el capítulo 5, dice la Biblia en el versículo 39. Mas si es de Dios, recuerden con Gamaliel, dice, mas si es de Dios, no la podéis destruir. No sea tal vez que sean hallados luchando contra Dios mismo. La palabra de Dios menciona que Gamaliel había estado en el concilio diciendo, miren, dejen, si no es de Dios se va a parar, pero si es de Dios, nada lo podrá detener. Hermanos, rogamos que esta situación sea de Dios, que haya una reflexión en nosotros. Momento, Pablo tuvo que pasar 3 días sin ver, sin comer, para reflexionar. Saben que ahora estamos en casa, podemos hacer un alto y decir, ¿por qué hacemos lo que hacemos? ¿Estamos cumpliendo la misión? La Biblia menciona aquí en el versículo 42, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Como en el templo no podían reunirse para adorar, tenían que hacerlo en las casas. Saben que la única forma de crecimiento, multiplicación, no suma, es que nos dispersemos en las casas. Es tiempo de hablar a nuestros vecinos, a nuestra familia, porque nosotros, miren lo que dice Hechos de los Apóstoles, dice que los judíos no cumplieron la misión. ¿Por qué?
Porque ellos hicieron una barrera de separación entre ellos y las demás naciones, creyendo que porque tenían la ley y porque tenían al Dios vivo era suficiente. Y ahí había un gran problema. ¿Saben qué? Pienso que nos pasa lo mismo. Cuando una persona se vuelve adventista, regularmente pone un muro de separación con las personas que se relacionaba anteriormente. Y ya no es lo mismo. Pensando como los judíos, que nuestra vida santa o nuestra intención de tener una vida santa no tiene comunidad o no tiene ningún acercamiento con aquellos que no tienen una vida santificada. Y es verdad, el Señor oró diciendo: Señor, yo te pido que los guardes de este mundo, no que los quites de este mundo, que los guardes del mal. Hermanos, yo creo que es el tiempo de convivir. Jesús tenía la intención de acercarse a los fariseos, a las prostitutas, a los borrachos, a las personas en un lugar y en otro, convivir, relacionarse, buscarlos con un objetivo: salvarlos, salvarlos, salvarlos. La Biblia dice aquí que esta es nuestra intención. Si tan solo buscáramos a 7 o 10 personas y les mandáramos mensaje, llamaras por teléfono y buscáramos y los invitáramos a estudiar la palabra de Dios, nos asombraríamos. Si ya hubiera un método en el cual fuera por nuestras propias talentos, nuestros propios dones espirituales, hermanos, entonces pensaríamos que es sencillo. Pero cuando tiene que ver el uso de la fe, nos sorprenderíamos de ver los medios que Dios utiliza para convertir a las almas. Inclusive tocarán a nuestras puertas. Habrá un medio para que estemos orando por ellos por 10 días, orando y teniendo ese contacto. Y veremos un milagro al buscar a estas personas. Dice el último capítulo del libro de los Hechos, del capítulo 6 en esta primera sección, dice en versículo 1: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración entre los griegos contra los hebreos y por sus viudas. La Biblia dice, hermanos, que entre más crecía la iglesia hubo problemas y dificultades. Claro, entre más personas, más dificultades. Pero la Biblia dice que ellos trataron de solucionarlo. ¿Cómo? Organizándose. La Escritura dice que los apóstoles dijeron en el versículo 2: entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. ¿Saben que este texto me encanta? Me encanta. La Biblia dice: no es justo que dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. No es justo que dejemos de predicar el evangelio, llevando almas a Cristo, preparándolos como discípulos por administrar a la iglesia. No es justo, no es bueno, hermanos, no es correcto, no lo es. No porque seamos ancianos, diáconos, directores de escuela sabática, ministerios personales, de clubes, hagamos programas, campamentos, ceremonias, nos exoneran de cumplir la misión. No es justo, ni siquiera para el obrero, donde quiera que esté. Esta circunstancia es para todos nosotros. No es justo dejar la palabra de Dios por la administración de la iglesia. No es justo, hermanos. No es bueno. Cualquier organización que olvida la misión no es correcta. Tendría que reenfocar y decir que si buscamos el reino de Dios, la predicación del evangelio, lo demás va a venir. Ahora, la Escritura dice aquí que buscan 7 varones de buen testimonio. Y el primero que buscan, dice la Biblia, es Esteban. Ahora, algunos me pueden decir: pastor, pero la iglesia tiene una organización para que cada quien haga su labor. Claro, hermanos. Buscaron 7 diáconos, entre ellos Esteban. Pero ¿saben? El capítulo 7 del libro de los Hechos nos dice a nosotros que la razón por la cual apedrearon a Esteban fue porque él predicaba el evangelio. Es decir, él administraba las mesas, administraba la iglesia, pero era un predicador. Era una persona que llevaba almas a Cristo. No puedes disociar de ninguna manera el cumplimiento de la misión con cualquier otra responsabilidad que tengas. Clubes, mujer, niños, familia, mayordomía, ministerios personales, anciano, diácono, pastor, lo que quieras. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Hay grados.
El espíritu de profecía dice que nosotros tendremos un vestido blanco, la justicia de Cristo y una corona, y en ella estrellas que simbolizan a las almas. Ella, hermana White, escribe que habrá coronas llenas de estrellas y algunas otras con menos estrellas, pero no habrá ninguna sin estrellas. Hermanos, no es el número, es un estilo de vida que no podemos dejar de decir. Tanto nos ha dado Dios, no podemos parar. La Biblia menciona entonces que la razón por la cual Esteban fue apedreado fue porque él era un predicador, un discípulo verdadero de Cristo, teniendo sus propias responsabilidades. Y en la iglesia primitiva se buscaron 3 cosas. Querido líder de Casa de Esperanza, de grupo pequeño, querido anciano, la estructura que la Biblia dice es un anciano, como en la historia de Moisés cuando Jetro, recuerdan. Un anciano está a cargo de 2 grupos pequeños. Estos casas o casas de esperanza, líderes, tienen entre 4 y 12 personas en su casa de esperanza y tienen que vigilar por 3 cosas, dice el capítulo 6 del libro de los Hechos. Número 1, el evangelismo. Número 1, evangelismo. El manual de iglesia establece que el primer punto de una junta directiva es evangelismo. Esa es la misión de la iglesia, evangelismo. Y el segundo asunto que debemos ver, el primer asunto es que visitar líder, hermano tiene un estudio, hermana tiene otro estudio, yo le ayudo, hermana, vamos a buscar. Y hay gente que tiene diferentes talentos. La enseñanza es un don, pero el hecho de traer a alguien a Cristo no es un don, esa es una necesidad. Ahora, la Biblia menciona aquí que el primer asunto y el primordial es el evangelismo. No es justo que dejemos de predicar la palabra. Segundo, la cuestión de la administración. Necesitamos administrar, visitar, informes, necesitamos recursos, administrar. Y la segunda que se menciona en el capítulo 6, versículo 7, es el discipulado, un estilo de vida cristiano, oración, lectura de la Biblia, una forma de vivir sana. Todo eso es un conjunto para cambiar de cultura, tratar de quitar la imagen del reino terrenal e implantar la cultura del reino celestial, del reino de Dios. Sí, ahora, la Biblia menciona, mis queridos hermanos, que Dios tiene para nosotros algo muy especial. Hoy es el día, es el momento de tomar una decisión, de comprometernos para buscar a alguien más, de llamarlo a enlistarse en el ejército del Dios Todopoderoso. Hermanos, cada vez que tenemos dificultades y tribulaciones y vemos la mano poderosa de Dios, no tendremos duda de lo que el Señor hará en el futuro. Si volteamos hacia atrás, vamos a recordar cuántas veces Dios nos ha ayudado. No tengamos temor. La mejor forma de vivir en este momento de incertidumbre no es preocuparnos por nosotros mismos, no es atendernos a nosotros mismos, es ocuparse en los demás. ¿Recuerdan el capítulo 42 del libro de Job? La Biblia dice que cuando Job comenzó a orar por los amigos que discutían con él, entonces Dios comenzó a sanar su cuerpo y a multiplicar las cosas que tenía. Sí, hermanos. La mejor forma de no tener depresión no es enfocarnos en nosotros mismos, es enfocarnos en alguien más, en ayudar a alguien más. No vamos a llegar al cielo solos. Señor, danos uno más. Y cada vez que traigamos a alguien, digamos, danos otro y danos uno más. Danos uno más. Señor, danos uno más. Danos uno más. Tal vez, hermanos, nunca podríamos nosotros imaginar que Dios nos dio trabajo, tiempo, talentos y dinero con la intención de ponerlo a sus pies. Somos mayordomos de Él. Pero si buscamos el reino de Dios primero, lo demás vendrá por añadidura. Tendremos una experiencia, hermanos, que nos servirá para estar en un reino eterno a gusto con el Señor. Y cuando estemos en el reino de los cielos, pondremos nuestra corona a los pies de Jesús. Y entonces trataremos de besar sus manos y sus pies, porque nosotros estaremos seguros de que el sacrificio de Cristo nos dio salvación. ¿Saben, hermanos? Nuestras obras no nos ayudan a salvar a nosotros, pero sí ayudan a salvar a alguien más. Por eso vivimos como Dios quiere que lo hagamos,
Es el tiempo de tomar una decisión. Hermano y hermana líder, anciano, ya es el tiempo de despertar. Ya es el tiempo, hermano, que me escuchas. Dirigente que me oyes, ya es el tiempo de levantarse como un pueblo, dejando la supremacía, el egoísmo, la vanidad y el orgullo a un lado y dejar que el Espíritu Santo nos use. Ya llegó el momento de que el pueblo de Dios se levante y no tenga miedo al futuro, porque Dios nos ha sostenido en el pasado. Ya llegó el momento. Levantaos, erguíos, levantad vuestra cabeza, porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús viene, mis hermanos. Levántense, ya levántense como un ejército, porque nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a hacer una oración. Querido Padre, nos has llamado en este momento para tomar una decisión de ya no vivir la vida que vivíamos anteriormente. Hoy nos has hecho reflexionar que lo que hacemos, Señor, no es lo mejor, que necesitamos tomar una decisión. Quita, por favor, el orgullo que hay en nuestro corazón de piedra y ponnos, Señor, un corazón de carne que pueda sentir, que pueda ser humilde, que, Señor, los prejuicios se pongan a un lado. No se trata de un reino terrenal, se trata de la vida eterna. Bendice a cada líder de Casa de Esperanza, que él pueda encontrar en Cristo Jesús su Salvador, su mejor amigo. Tanto hay amor por Dios que diga que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Señor, bendice a los ancianos de iglesia. Dales de tu Santo Espíritu para pastorear la grey, para llevar a las ovejas a buenos pastos y cuidarlos de los lobos y ayudarles, Señor, a predicar el Evangelio. Bendice a cada pastor, querido Señor. Que mis compañeros podamos unirnos como uno solo. Que podamos trabajar como un ejército organizado, queriendo siempre hacer tu voluntad, siendo obedientes a nuestro Salvador. Bendice a los dirigentes de tu iglesia. Señor, ya llegó el tiempo. Las cosas no van a ser igual después de esta pandemia. Por favor, Señor Jesús, sálvanos y ayúdanos a salvar a alguien más. Pedimos tus bendiciones en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios nos bendiga. Mi mente puesto en un más allá, en un día sin igual, permaneceré esperando ver nueva luz que venga de él. El día estoy, hasta que vuelva el rey. Mi mente puesto en un más allá, en un día sin igual. El camino estrecho escogí andar, el camino estrecho andar, porque sé que el tiempo cercano está, mi plegaria llegará. El día estoy, hasta que vuelva el rey. El camino estrecho escogí andar, el camino estrecho andar. Oh Señor, vuelve pronto, te ruego en oración. Vi un rayo de tu gloria
estar vi un rayo de tu gloria y allí anhelo estar. Mi mente puesto en un más allá, en un día sin